Hola chicos, en esta ocasión les traigo el manga de Kagurabachi. Ya antes me habían recomendado este manga y bueno, por lo que leí es similar a Jujutsu Kaisen, o mejor dicho, tiene aires de Jujutsu Kaisen con Chainsaw Man, aunque con las espadas a mí me recuerda también un poco a Bleach. Bueno, sin más, empezamos con esta historia que realmente es muy interesante y lo que más me gusta es que el lore de ese mundo sí se desarrolla constantemente con la historia. Bueno, sin más, empezamos desde el principio. Primero se nos muestra cómo es que en la fragua, el Tanren es un proceso muy importante mediante el cual se elaboran espadas japonesas. El Tamahagane es un acero forjado a partir de arena de hierro. Se somete a un minucioso proceso de forja que implica martilleo, doblado y refinamiento especializado, para así conseguir niveles óptimos de carbono mediante técnicas como el Tanren. Y es entonces que se nos presentan a nuestros protagonistas. Primero tenemos a Chihiro, el cual es el hijo del forjador de espadas más famoso de Japón, Kunishiki Rokuhira. Es un forjador de katanas especiales con un método único y propio. Y Chihiro estaba entrenando para convertirse también en un forjador de armas, mostrándonos cómo es que en este momento se encuentra en su modo serio. Sin embargo, no siempre es así, ya que este mismo siempre está hablando con los peces de la pecera, aunque para Chihiro es bastante raro. Su padre menciona que los peces quieren aprender. Sin embargo, Chihiro obviamente no le cree, aunque varias veces se encuentra charlando con los peces que tienen en ahí. De esta forma, continúan con su trabajo, entrenando y forjando más katanas, preguntándose Chihiro por qué su padre trajo a esos pececillos a la casa. Y el caso es que un día simplemente los trajo, peces de colores, aunque Chihiro no estaba muy animado porque seguramente a él le tocaba cuidarlos. Sin embargo, según su padre, esos peces traen buena suerte, el rojo trae buena suerte y el negro aleja el mal, preguntando Chihiro entonces qué hace el tricolor, y su padre le responde que ese solo se ve bastante chulo, pero de todas formas van a tener mascotas como peces y van a tener buena suerte. De esta forma Chihiro y su padre continuaron con su trabajo de forja, hasta que un día, eventualmente, un amigo de la familia los visitó, el cual era Shishiba, un hombre que también había peleado en las guerras de Sintei. Este mismo se pone a hablar con los peces, lo cual también se le hace bastante extraño a Chihiro, mientras nota que él mismo había crecido más, aunque le aclara que sigue siendo más bajo que él, empezando a contarle cómo es que su padre es bastante famoso, ya que creó espadas legendarias, e incluso era más famoso que alguien como él que peleó en el frente en las guerras de Sintei, y que tiene que recordarlo siempre. Su padre salvó a mucha gente, es un héroe. El caso es que sí, Chihiro está bastante orgulloso de que digan eso de su padre, y cómo es que todos tienen las expectativas en él y que se volverá tan famoso y habilidoso como su padre. Pero parece que esas palabras no le hacen tanta gracia a su papá. Es entonces que finalmente Shishiba se termina yendo del lugar y el padre de Chihiro tiene una expresión bastante extraña, diciendo que ya que va a cumplir 15 años tiene que mostrarle la parte mala del rubro familiar, a lo cual ante la insistencia de Chihiro, este simplemente decide hacerlo, ya que Chihiro ya le había dicho que no se está tomando a la ligera eso de ser forjador de espadas, realmente va en serio y quiere seguir sus pasos. Es entonces que su padre lo lleva a un salón donde hay una espada, diciéndole que hay unas cuantas más guardadas en el sótano y la mayoría son katanas que forjó durante la guerra. Sus katanas fueron capaces de salvar vidas, abriendo paso a una nueva era, pero siguen siendo armas para matar personas. Cortando un trozo de bambú que estaba en el frente, le dice que ellos son cómplices por las vidas cegadas por su filo, y si caen en malas manos pueden morir buenas personas, y como forjadores de espadas tienen que tenerlo siempre presente. Una katana debe ser empuñada por quienes se dedican a vencer el mal y proteger a los débiles. Eso va para ellos también. Tienen que ser herederos con principios y responsabilidad. Un día él también venderá su primera katana, y cuando lo haga, el peso de esa katana se caerá en ambos, preguntándole si es que acaso va a poder soportar la carga. Chihiro realmente no lo sabe, pero está dispuesto a asumir esa carga, por lo cual entonces su padre termina aceptándolo y vuelven al trabajo, diciéndole que lo único que tiene que hacer ahora es cumplir con sus expectativas. Sin embargo, antes de que este se retire del salón, Chihiro le ordena que limpie el desastre que acaba de hacer, o sea, el bambú que cortó en medio de la sala. Pero cambiamos de escenario, y no solo eso, sino que también cambiamos de tiempo, ya que vamos al futuro, donde un grupo de yakuzas se encontraban acabando con varios de la localidad que estaban resistiéndose a ellos. A pesar de que este se resistía, cada uno de ellos había muerto, hasta que solo quedó uno, al cual le amenazaron con darle una muerte dolorosa y lenta si no les decía quiénes más eran parte de su organización. El último sobreviviente simplemente los andaba insultando, resistiéndose a decir una sola palabra. El caso es que estos yakuzas, Kurugumi, estaban siendo respaldados por un hechicero, el cual también se encontraba en el lugar. El mismo hace crecer un par de plantas alrededor del cuello del sobreviviente, mencionando que a menudo la valentía se basa en ignorancia, y habla así porque nunca antes había visto un hechicero. Y es que este último también lo confirma,
ya que nunca antes había visto hechicería, diciéndole el hechicero al jefe Yakuza Kurogumi que mientras paguen, entonces no interferirán con sus cosas y cómo hacen su trabajo en ese lugar. Pero le preocupa mucho cómo es que aparecen personas así en su territorio, lo cual pone en peligro su organización, retirándose del lugar, teletransportándose con fuego. Mientras tanto, en paralelo, Chihiro se encontraba en un tren llegando al lugar. Este mismo se había reunido con Shiba, preguntándole por qué no disimula más esa cicatriz. Después de todo, llama mucho la atención cuando aparece por allí, y este le menciona que cada mañana cuando despierta y ve su rostro, ve su cicatriz, así que su día empieza renovando su odio. A pesar de que Shiba le dice que si continúa así, entonces el odio acabará consumiéndolo, pero realmente esto no le importa a Chihiro. De esta forma terminan llegando al pueblo, mencionando que esa ciudad es gobernada por la Yakuza Kurogumi, preguntando si es que acaso esos Yakuza tienen relación con ellos. Shiba aclara que no al 100, pero es el único hilo del cual pueden tirar. A lo cual Chihiro menciona que en este caso quizás pueden negociar con ellos y proponerles un trato, pero en el camino terminan encontrándose con todos aquellos que se les resistían colgados de un puente. Y el caso es que esta es una forma de enviar un mensaje a todos de que eso es lo que les pasa si se resisten a ellos. Obviamente esto termina indignando a Chihiro, el cual simplemente pregunta ¿dónde se encuentra su base? Entonces vamos a la base de los Kurogumi, donde un grupo de estos se encontraba charlando y repentinamente uno de ellos es asesinado por Shiba, quien le había arrojado una katana. Pero antes de que reaccionen completamente, Chihiro se puso en medio, disculpándose por interrumpir su conversación. Acaba con los 4 en un solo instante. Mientras tanto, el único sobreviviente de los que se oponían al Kurogumi sigue resistiéndose, mencionando que no va a mencionar cuáles son los otros miembros de su organización. Aunque le amenazan con su familia, este dice que no la tiene. Sin embargo, alguien ya había encontrado a su hermana menor que se encontraba en una dirección específica, lo cual hace que él cambie de opinión, pidiéndoles que por favor no lo hagan, ya que él les dirá todo. Sin embargo, en cuanto abren la puerta, uno es cortado y el otro pierde su brazo. Y es que Chihiro finalmente ha llegado, él mismo en medio de toda la sangre. Simplemente puede ver con intención asesina a todos. El Kurogumi está bastante sorprendido, preguntando qué pasó con los guardias, los cuales ya habían sido derribados por Shiba, diciéndoles que ese es el hijo de Kunishiki Rokujira, aquel que forjó las espadas legendarias imbuidas en hechicería. Los Kurogumi le preguntan qué es lo que quiere. Chihiro simplemente abriendo a preguntar algo, pero por sobre todo no puede permitir que personas como ellos empuñen una katana, por lo cual ha decidido matarlos a todos. Todos los Kurogumi se abalanzan sobre Chihiro y Shiba les recuerda que Kunishiki Rokujira forjaba espadas imbuidas en hechicería, creadas y encantadas con poderes especiales. Es entonces que Chihiro libera su katana, la Enten, apareciendo 2 peces voladores alrededor de Chihiro. Obviamente todos los Yakuza se retroceden. Sin embargo, rápidamente Chihiro utiliza la habilidad de Kuro, lanzando un corte por el aire que parte a una gran cantidad de Yakuzas, a lo cual rápidamente Chihiro salta en el aire y lanza aún más cortes hacia los Yakuzas. Una vez aterriza, invoca la otra habilidad de su katana, Nishiki. Mientras tanto, fuera del lugar, Shiba aún se encuentra esperando. En cuanto entra al lugar, todos los Yakuzas Kurogumi ya han muerto y solo queda el jefe, preguntando al Chihiro qué es lo que sabe del grupo de hechiceros que lo respalda, los Hishaku, y si quiere hacerse al tontito, entonces morirá e irá al infierno con sus hombres, mientras Shiba rápidamente desata al otro. Pero para el jefe Yakuza, los Nishaku son unos monstruos y si es que acaso quiere pelear con ellos está completamente loco. Sin embargo, Chihiro reafirma el hecho de que él va a cortarlos en pedazos, a lo cual Shiba aparentemente viene a ayudar a Chihiro a interrogarlo. Sin embargo, solo termina repitiendo lo mismo que Chihiro dice, así que simplemente se va del lugar. Y es entonces que el jefe Yakuza sí acepta hablar sobre los Nishaku. Sin embargo, en cuanto Chihiro le pregunta algo, este estalla repentinamente con varias hierbas y raíces que salen de su cuerpo, las cuales atacan a Chihiro. Este se defiende rápidamente. Sin embargo, una gran cantidad de estas se dirige hacia Shiba y al sobreviviente, el cual rápidamente lo toma y lo teletransporta fuera del lugar, ya que esta es su habilidad especial. Mientras tanto, Shiba vuelve a entrar una vez más para ver cómo se encuentra Chihiro, el cual por poco y no la cuenta, dándose cuenta de que los Nishaku habían colocado un hechizo en este último si es que acaso quería hablar. Y sí, así es como terminó el cuerpo del jefe Yakuza. A lo cual, Chihiro está bastante agotado, por lo cual simplemente deciden dejar el lugar y volver a Tokio por un tiempo, recordándonos qué fue lo que pasó antes para que todo terminara de esta forma. Y es que la casa de Chihiro y la forja estaban cubiertos por una vasera mágica, la cual le alertaba en caso de que hubiera alguna interferencia. Sin embargo, a pesar de que ese día fue a toda prisa, llegó demasiado tarde. La casa de Chihiro estaba destruida, el padre de Chihiro ya estaba muerto, y el único sobreviviente era Chihiro. Rápidamente Shiba
Shiba le preguntó si está bien y qué fue lo que pasó. Chihiro menciona que fueron 3 hechiceros. Aparecieron de repente, acorralaron a su padre, pero él no fue capaz de ver nada, solo reconociendo a uno de ellos, que sabemos que se encontraba antes con los Kunogumi, pero había perdido el conocimiento. Y el caso es que sí, antes de la guerra, Rokushira había forjado 6 espadas encantadas. Durante la guerra, las distribuyó por el mundo y cuando terminó, las recuperó. Estas estaban escondidas en el sótano bajo su taller, pero ninguna de ellas se encontraba en el lugar. Recordando cómo su padre le dijo que esas eran katanas encantadas y que cada una tiene un poder especial, pensando Chihiro que quizás ese era el nivel al cual tenía que aspirar, pero su padre le dice que no necesariamente, tiene que enfocarse en su propia forma de ver el mundo con sus katanas y cuál es la que quiere crear. Después de todo, a pesar de que él es un maestro forjador, aún sigue aprendiendo poco a poco, pero actualmente él ya estaba muerto. Chihiro preguntó quiénes eran. Sabían lo mucho que le importaban a su papá esas espadas, porque todo eso pasó mientras Chihiro continuaba llorando por todo lo que sucedió, y en ahí hacían los peces que su padre había comprado, que ya estaban muertos. Shiba simplemente se disculpa porque quizás hubiera sido diferente si hubiera llegado antes, pero Chihiro simplemente está en shock, pensando que ellos fueron quienes robaron las espadas. Él tiene que mostrarles cuáles son los ideales de su padre, decidiendo que cuando los encuentre los va a cortar en pedazos. Desde entonces habían pasado más o menos algo más de 3 años y no encontraron ni un rastro de los Nishaku ni de las espadas encantadas, pero ahora finalmente tienen una pista y seguramente en ese instante las espadas de su padre están siendo utilizadas en esos momentos. Tiene que encontrar tanto a los Nishaku como las espadas encantadas lo antes posible, y nos revela que en cuanto él desenfunda la Enten aparecen 3 pececillos flotantes, instante en el cual ya se encontraban en Tokio, y Shiba menciona que llegaron justo a tiempo porque hay pistas de que alguien está utilizando una espada encantada, por lo cual se van a poner en marcha. Es entonces que conocemos a Hinao, quien aparentemente trabaja como intermediaria entre hechiceros y personas que quieren contratar sus servicios como guardaespaldas, ya que en Tokio hay más de 1000 hechiceros. Pero nos cuenta cómo es que hace 3 años Shiba llegó al lugar. Aunque Hinao pensó que él estaba buscando trabajo, este solo le preguntó si es que acaso conoce al famoso forjador de espadas Rokuhira y si se ha enterado de que lo han asesinado. Ella menciona que sí se quedó con la boca abierta cuando se enteró eso en las noticias, preguntándole qué es lo que pasa con eso. Y el caso es que Shiba había traído consigo a Chihiro y solo en ese momento se dio cuenta de que Shiba era amigo de Rokuhira. Desde entonces habían pasado 3 años y el negocio iba de mal en peor, ya que los únicos que vienen a pedir intermediación son locos o yakuzas, instante en el cual una niña termina llegando al lugar, y es entonces que vemos cómo es que tanto Shiba como Chihiro llegaron al lugar. Chihiro pregunta directamente dónde se encuentra el testigo que vio la espada encantada, y es que se trata de la niña en la cual se encontraba durmiendo, preguntando si realmente es ella la testigo, y dice que sí, hace poco acaba de llegar. Volviendo al instante en el cual la misma había llegado, esta dijo que le estaban persiguiendo hombres malos y quería protección, por lo cual Hinao se acercó a preguntarle entonces si es que acaso tienen dinero para pagar, y dice que no tiene nada. Sin embargo, uno de los que la seguía tenía la espada más fuerte del mundo, lo cual hizo que Hinao pensara que quizás se tratase de una espada encantada. Y bueno, resumiendo lo que acaba de pasar, esa fue la razón por la cual Hinao les dio la pista a Chihiro y a Shiba, aunque ellos realmente no le creen, pensando que le vieron la cara. Además, no debería tomarse muy en serio lo que dice una niña, la cual se encontraba durmiendo y aparentemente estaba teniendo una pesadilla, pero en cuanto despierta ve que tanto Chihiro como Shiba están en el lugar, preguntando si ellos son los que la van a proteger. Sin embargo, Shiba le dice que primero tiene que decir quién era ese hombre malo y por qué la perseguía, y obviamente esta niña no va a decir nada, por lo cual piensan que se está inventando todo, pero la verdad es que ella realmente no tiene casa ni madre, por lo cual es una pequeña huérfana, y obviamente esto hace que empatice con Chihiro, quien se acerca a preguntarle si es que acaso quiere comer algo y si tiene hambre, pero antes de que ella responda, simplemente su estómago gruñe, así que Chihiro va a llevarla a comer, lo cual pone bastante feliz a la chica. De esta forma más adelante vemos cómo es que Shiba se encuentra fumando afuera, pensando cómo es que a Chihiro realmente se le da bastante bien cuidar de otros y que tuvo mucha práctica con su propio padre. Es entonces que en medio del restaurante la niña estaba recibiendo su plato de tempura, donde oficialmente
inicialmente Chihiro se presenta como Chihiro. Y bueno, la niña se llama Char, por si no lo mencioné antes. Chihiro le aclara que después de que termine de comer la van a llevar al orfanato, aunque Char pensó que habían aceptado su oferta y por esa razón la iba a llevar a comer, pero esta dice que no. Shiba tiene razón, esa cafetería no era un lugar para andar jugando, preguntándole por qué le perseguía ese hombre, pero Char no quiere responder y Chihiro piensa que se lo está inventando, a lo cual hay un silencio bastante pesado entre ambos y un hombre termina entrando al lugar, mientras Chihiro le pregunta sobre ese hombre que tenía la espada más fuerte. La niña menciona que esa espada tenía algo así como nubes alrededor, pensando en una de las espadas que le habían robado a su padre, pero ¿por qué tiene que ser precisamente esa? Preguntándole si es que acaso realmente no está jugando con lo que está diciendo, a lo cual rápidamente Chihiro le pregunta si es que acaso ese hombre tenía tatuado un fuego negro en su mano, pero Char menciona que no. Y bueno, el hombre que estaba detrás de ellos era un hechicero que termina acabando con la vida del cocinero que le estaba pidiendo su orden, y el caso es que este mismo estaba buscando a Char, sorprendido de que tuviera un guardaespaldas y que es un fastidio, utilizando su hechicería, dice invicto, invocando una cabeza de Garuda enfrente de Chihiro, la cual termina explotando todo el local. Chihiro se ha dado cuenta de que Char no estaba mintiendo, debe haber una espada encantada con ese hechicero, disculpándose con Char por dudar de ella. Sin embargo, esta misma ya había sido capturada una vez más por este hechicero, quien está sorprendido de que Chihiro siga vivo y coleando, mientras Char le pide que por favor la salve. Chihiro va a empezar a empuñar una vez más la Enten, a pesar de que el hechicero le dice que lo único que quiere es a la niña, no tiene nada contra él, pero Chihiro obviamente rápidamente le corta el enlace que tenía atrapada a Char, llamando a Shiba para que se lleve a la niña. Shiba rápidamente se transporta con la niña y sale del lugar antes de que el hechicero pueda lanzar otra cabeza de Garuda, pero no los transportó muy lejos, simplemente los transportó al vehículo que estaba bastante cerca del lugar. Una vez Char recobra la conciencia, pregunta qué ha pasado, mientras Shiba se ha dado cuenta de que ella no está mareada, un tanto confundido. Sin embargo, a la vez piensa que la niña estaba diciendo la verdad con eso de que la estaban persiguiendo con malas intenciones, preguntando qué fue eso de hace un momento y se trataba de hechicería y también quiere aprender, por lo cual Shiba le explica cómo funciona la hechicería, y es que esta se trata del Genryoku o energía espiritual que se encuentra básicamente en todos los seres humanos, mientras volvemos con la pelea entre Chihiro y este hechicero random, el cual le dice que se lo dirá solo una vez más, tiene que devolverlo a la niña, pero Chihiro menciona que no, porque tiene otras prioridades. Char está observando todo esto y Shiba le explica que la espada que empuña está expresando sus propias palabras, es la espada más fuerte del mundo, una espada encantada que amplifica la energía espiritual y la concentra hasta una densidad tan alta que el cuerpo humano no puede generar ni retenerla. Esa masa de poder es superior a la de cualquier hechicero. Utilizando a Kuro lanza un corte que el hechicero logra esquivar, dándose cuenta de que no materializa cosas como él con su energía espiritual. Ese corte literalmente era energía sin más, mencionando que es una espada encantada y que no sabía que había otra, lo cual obviamente llama la atención de Chihiro. Sin embargo, el hechicero contra el que está peleando mencionó que nunca pensó que tendría la oportunidad de pelear contra un rival que empuñe una, lanzando varias bombas Garuda a Chihiro, preguntándole dónde está esa otra espada, pero este no le va a decir tan fácilmente, y quizás se trata de su jefe. Sin embargo, el hechicero menciona que si quiere hacerle preguntas, primero tendrá que derrotarlo, pensando que el poder de las espadas encantadas no es tanto como él pensó, y que seguramente los superiores estaban exagerando, además de sentir la presencia de Char bastante cerca, por lo cual empieza a gritar: escúchame, deja de dar ya problemas, observa atentamente lo que le pasa a las personas como tú cuando intentan huir y buscar ayuda, siempre acaba igual, más y más gente muere horriblemente intentando protegerle, como le pasó a su madre, lo cual obviamente pone bastante tensa a la niña, mientras Chihiro también está escuchando esto, pero Shiba la tranquiliza diciéndole que no se preocupe y que solo mire atentamente, mientras el hechicero la amenaza con que la muerte de ese capullo le hará recordar lo patética que fue la muerte de su madre mientras intentaba protegerle. Esa fue la muerte más miserable que jamás haya presenciado, instante en el cual varias cabezas Garuda explotan bastante cerca de Chihiro, mientras este hechicero les dice a Char que recuerde que está sola. Sin embargo, Chihiro había invocado otro pez, a Aka, el cual lo había cubierto de la explosión, mencionando que es suficiente, tal como dijo, le hará preguntas después de derrotarlo, mientras este se impresiona de que la espada tenga más poder del que él estaba viendo. Utilizando una vez más a Kuro, el hechicero logra esquivar el corte lanzado por Chihiro, dándose cuenta de que antes Chihiro no iba en serio, y al ver que está utilizando una vez más a Kuro, simplemente tiene que lanzar bombas al aire para evitar el corte, provocando que Chihiro salte en el aire. Sin embargo, el hechicero se había colocado detrás de él, listo para lanzarle una bomba a quemarropa, diciéndole que lo siente realmente por él. Sin embargo, en esta ocasión, Chihiro había invocado a Aka, invicto, y aparentemente, utilizando la misma técnica de este hechicero, hizo
la explosión a quemarropa contra él mismo, haciéndolo explotar en el aire, por lo cual Shiva le explica que la habilidad de Akka no sirve únicamente para defenderse, sino que también absorbe otros poderes. Por eso le dijo que observara con atención. De esta forma, el hechicero fue derrotado por Chihiro, el cual vuelve a envainar su espada, mientras Char le dice que ha sido bastante genial. Él es merecedor de ser su guardián, pero Chihiro le aclara que no tiene dinero, mencionando que el único objetivo que tiene por encima de todos los demás es luchar contra la gente que la persigue, lo cual lo acercará más a su objetivo, por lo cual comparten intereses y la protegerá. Y es que este solo era un pretexto para que Char siga cerca de Chihiro, mientras se acerca al hechicero a preguntarle varias cosas. Primero que nada, quién es su jefe y por qué va detrás de la niña, pero por sobre todo, la espada, un patrón de nubes alrededor, preguntándole directamente dónde está la Kuregumo. Es entonces que cambiamos de escenario y vamos a la tienda de Hinao, quien le había prestado algo de su ropa a Char, viendo que la información que la niña les dio sí era cierta. Sin embargo, aún se preguntan por qué la persiguen, pero Char no está dispuesta a revelar la razón, más que nada porque aparentemente tiene mucha hambre, mencionando a Chihiro que mejor la deja con Hinao. Hinao simplemente acepta. Sin embargo, más adelante, cuando está yéndose del lugar, se topa con Shiva, quien le dice que él se encargará de interrogar al chico Daruma y que por ahora él descanse. Sin embargo, Char se había colado en el vehículo, preguntándole a Hinao por qué razón dejó que esto pasara. Y obviamente Char le explica que hechiceros están buscando a Char, los cuales vienen mucho a la tienda. Además, si llegan a atacar la tienda, ella ni siquiera podría hacer algo contra ellos, así que está más segura con Chihiro. Con lo cual Char menciona lo mismo, ya que estará bien siempre y cuando esté con Chihiro, ya que él es fuerte. Aunque Chihiro le pregunta una vez más que le diga por qué la están persiguiendo, ya que él se está jugando el pellejo para cuidarla, pero Char aún no está dispuesta a revelarlo, por lo cual Chihiro no va a presionarla más, invitándole a comer algo. Mientras tanto, vemos cómo es que el Daruma está siendo interrogado por Shiva, preguntándole dónde está la Kuregumo. Sin embargo, el chico Daruma menciona que no sabe de qué está hablando y Shiva empieza su proceso de interrogatorio pisando el pie del Daruma, aunque este le advierte que deberían dejar que él se vaya con la niña, ya que hay personas muy poderosas detrás de esto. Más adelante vemos cómo es que Chihiro le compra un poco de comida a Char, aunque eventualmente vuelven por un helado y finalmente por una bebida. Y es que Char realmente come demasiado, pero esto está bastante justificado. Y cambiamos de escenario en esta ocasión con el jefe de los yakuza del área, quien estaba torturando a un sobreviviente que había presenciado todo lo que el Daruma había hecho, el cual pedía que lo maten. Pero este está aún más sorprendido por el hecho de que haya una espada con patrones de peces que no conocía, lo que significa que hay más de 6 espadas encantadas. Mientras tanto, en el vehículo, Char aclara que ya está satisfecha con la comida, contando cómo es que ha estado encerrada durante mucho tiempo y solo le daban comida blanda, que era realmente asquerosa. Y su madre siempre le decía que disfrutara de la vida, y ese día lo ha disfrutado un montón. A lo cual Chihiro está un tanto indiferente, simplemente respondiendo con un ya veo, mientras esperan a que el semáforo cambie de color. Pero en ese momento, Chihiro recibe una llamada de Shiva, quien le dice quién es el portador de la Kuregumo. Y es que se trata de Soho Genishi, un traficante de armas que opera en todo Japón, o sea, un pez gordo del bajo mundo. Y el caso es que se ha terminado aplastando completamente el pie del Daruma, que terminó hablando. Es entonces que la luz del semáforo ya ha cambiado. Sin embargo, alrededor de Chihiro ya hay personas que se han posicionado para emboscarlo, mientras recibe la información de que de alguna forma puede que esté vinculado con el Nishaku. Y cuando Chihiro estaba a punto de acelerar, toda la carretera o la calle empieza a cambiar con una espiral, claramente siendo hechicería, mientras aparece un hechicero justo frente a Chihiro, mencionando que allí está la niña, mientras Chihiro simplemente cuelga para prepararse para la pelea. Y una gran cantidad de clones se abalanzan sobre el vehículo y rápidamente abruman todo el lugar, al punto que Chihiro está completamente inundado y acorralado. Intenta escapar por el techo junto con Char. Sin embargo, cuando está en medio del aire, el hechicero se da cuenta de que sí, es una espada encantada, respondiendo a su pregunta de que cómo saben de él. Y el caso es que han colocado una recompensa por un chico con una espada encantada y una cicatriz que cuida a una niña, razón por la cual lo terminaron encontrando bastante rápido. Es entonces que Chihiro, en vez de pelear en esta ocasión, decide huir. Sin embargo, el tipo de los clones lo sigue bastante rápido. A pesar de que Chihiro lo corta a varios con Kuro, no se detienen. Y es que se trata de clones hechos con arcilla, mientras uno de estos reconoce la espada encantada y que una vez fue testigo del verdadero poder de estas en el campo de batalla. Realmente, estas espadas son capaces de desatar el infierno en la tierra, pero también le alivió saber que no todas las espadas tienen ese tipo de poder, o quizás se trata del portador, mientras Chihiro continúa siendo abrumado por cada uno de los clones, al punto que le arrebatan a Char. Sin embargo, hay otro hechicero que aparece repentinamente y
toca a Chihiro, provocando que este mismo recuerde mucho tiempo atrás cómo es que su papá vivía y este moría una y otra vez, al punto que eventualmente termina despertando, preguntándose cuánto tiempo ha pasado. Y la razón es que este hechicero que había aparecido de repente posee la psicoquinesis y empezó a jugar con la mente de Chihiro, haciendo que reviviera el peor día de su vida una y otra vez, por lo cual se supone que por el shock no podría moverse, mientras se nos revela que Char es la última sobreviviente del clan Kiyonagi, preguntando si es que pueden comérsela, aunque se revela que comérsela no va a volverlos inmortales. Tomando este último, a Char le rompe una pierna, la cual empieza a regenerarse, y es esta habilidad especial la razón por la cual la siguen y casi exterminan todo su clan. Char no va a tener una vida pacífica, diciéndole que tendría que odiar su propia sangre, pero a su vez recuerda a Chihiro llevándose la espada, mientras otro intenta querer romperle algo más a Char, o sea que quiere divertirse de forma sádica. Pero en ese momento, Chihiro recobra la conciencia completamente. Cortándole el brazo al hechicero, recupera la Enten, diciéndole que solo ha conseguido fortalecer su determinación. Utilizando rápidamente el Nishiki, le vuela la cabeza al hechicero psíquico, mientras el resto de clones de arcilla son partidos instantáneamente por Chihiro. Y es que es realmente veloz, a lo cual el hechicero que controlaba los clones de arcilla está bastante asustado, intentando abrumar una vez más a Chihiro. Sin embargo, no puede hacerlo, amenazando con hacerle daño a Char. Sin embargo, el mismo también termina siendo partido en pedazos. Ya con todos eliminados, Char logra recuperarse poco a poco, y Chihiro le dice que la razón por la cual no quería decirle la razón por la cual la estaban buscando es porque tenía miedo de que ellos se aprovecharan, pero antes quería decírselo, pidiéndole que confíe en él, además de que le va a dar algo de comida porque seguramente tiene mucha hambre. Y el caso es que sí, ya que Char terminó vomitando todo lo que comió hace un momento. Es entonces que de esta forma Char y Chihiro tienen que retirarse del lugar, aunque por desgracia el vehículo de Shiba está destruido, encontrándose con un hechicero, quien se pregunta cuánto le va a pagar Shoujo, pero también aparecen otros dos hechiceros, y Chihiro se está preparando para combatir. Sin embargo, cuando uno de ellos ataca a Chihiro, antes de que este desenvaine, alguien aparece a su lado y le dice que mejor guarde la espada, y en ese instante también desaparece, plantándole una patada al hechicero mandándolo a volar. Y el otro hechicero que apareció recitando un sutra, o al menos eso parece, en sánscrito, está recitando algo que termina rompiéndole los dedos a este último, el cual, tras aterrizar, dice entonces esas tenemos, mientras el hechicero que había llegado primero nota la insignia de este último, y sí, antes que el otro pudiera hacer algo más, termina siendo reventado por un puño de este último, mientras le dice al otro que queda, eres fuerte, ¿no? Sin embargo, este dice que mejor se retira, ya que no quiere meterse con el gobierno, y simplemente desaparece del lugar, mientras este último saluda a Chihiro, diciéndole cuánto tiempo ha pasado, revelándonos su nombre, el cual es Asami, y Chihiro le da las gracias por ayudarlos. Asami menciona que parece que las cosas se han complicado, además de que también está excediendo su asignación porque no lo asignaron a esa área, así que le pide que se larguen de una vez, pero es cuando recién nota que tiene una enorme herida en sus manos, bastante asustado, y nos transferimos una vez más a la tienda de Hinao, donde Shiba le pregunta qué es lo que lo ha traído por aquí, y Hinao le pregunta si es que acaso el estado ha venido a proteger a Char. Sin embargo, esta menciona que no, revelándonos que pertenece a una organización estatal llamada Kamunabi, y su prioridad actualmente no es proteger a los civiles, sino acabar con las amenazas para el estado. Además de que Shiba parecía formar parte de este grupo, pero terminó dejándolo, por lo cual Char se quedará con Chihiro, poniéndola bastante feliz. Sin embargo, Asami menciona que los jefes quieren ver a Shiba, ya que Shoujo también ha puesto una orden de búsqueda para ellos dos, y quieren saber qué es lo que está pasando. Después de todo, no hay muchos que sepan sobre la existencia de la séptima espada encantada, solo los altos mandos que ayudaron a Rokuhira a esconderse, junto con el Kamunabi. Y sobre todo, las espadas encantadas son consideradas una amenaza estatal, por eso tendría que confiscarlas. Sin embargo, terminó haciendo la vista gorda con Chihiro, porque Shiba le prometió que iba a controlarlo, pero no puede hacerlo si andan mostrando el poder de la espada en plena calle, al cual Shiba le dice que no tiene sentido controlarlo, porque las circunstancias han cambiado, y si es que acaso no lo ve claramente, ahora Chihiro es capaz de luchar, lo cual le sorprende bastante a Asami, ya que el hecho de que pueda manejar con tanta naturalidad la espada encantada significa que ha fortalecido tanto su mente como su cuerpo, algo que un simple aficionado no conseguiría en solo 3 años. Además, tarde o temprano iba a salir a la luz la información sobre la séptima espada, y dándose cuenta de esto, Shiba menciona que probablemente esa es la razón por la cual vino a hablar con él, preguntando a Chihiro a qué se refiere. Y el caso es que habrá una subasta en el mercado negro, donde se reunirán las más importantes figuras del bajo mundo, en el mercado Rakusa, y se dice que una de las 7 espadas legendarias forjadas por Kunishike Rokuhira, la Sunichi, estará puesta en la exhibición. Y obviamente Chihiro no se va a quedar quieto tras escuchar esta información, pero se nos revela que el vendedor es Shoujo, quien en este momento estaba teniendo una reunión con el Nishaku
en algo que, bueno, a mi parecer es bastante similar al Castillo Infinito. Soho menciona que todo va según lo previsto. Es entonces que Chihiro, al enterarse que Soho no solo tiene la Kurikumo, sino también la Shinichi, es muy probable que él tenga una relación directa con el Hishaku, pero Asami le dice que Soho ha estado en la lista de los más buscados durante décadas y nunca han podido atraparlo. Por esa razón, es demasiado para él. Sus subordinados ya se han encargado de votar la recompensa por sus cabezas. Sin embargo, le pide que deje lo de la subasta y lo de la Kurigumo y la Shinichi a ellos, a lo cual Chihiro simplemente está de acuerdo. Pero Asami se ha dado cuenta de que le estaba mintiendo en la cara, y el caso es que según Shiba, es imposible que Chihiro se quede sin hacer nada, y si quiere detenerle, entonces tiene que quitarle la espada. Sin embargo, tras ver el fondo de la pantalla del celular de Chihiro, sabe que esto es algo bastante importante para él, mencionando que desde el asesinato de Rokuhira, los Nishaku han causado algunos incidentes, pero nunca habían hecho algo tan audaz. Están planeando utilizar las espadas encantadas para sacudir la nación, revelando que la subasta será dentro de un mes. Para entonces deben estar preparados, dejándoles el último consejo de que por ahora tienen que descansar y mantener un perfil bajo, pero Chihiro aún tiene en su mente las palabras que le dijeron. Están usando las espadas encantadas para empezar algo, y esto es demasiado para él, mientras Char ya hacía dormida al lado. Es entonces que Chihiro se retira del lugar, agradeciéndole a Hinao por cuidar de Char y también por darles un lugar donde quedarse, pero esta menciona que eso no es nada, deja que al menos haga eso por él. Mientras tanto, por otra parte, vemos qué pasó con el hombre Daruma, cuyo nombre real es Madoka Norishi, quien aparentemente era un hechicero que nunca conoció la derrota y que hacía estallar a las personas con sus darumas. Sin embargo, eso terminó cambiando. Después de todo, terminó hablando en el interrogatorio de Shiba, mencionando que ahora él también está muerto, aunque Shiba le propone que también puede cambiar su vida. Sin embargo, este recuerda cómo es que tanto su madre como su hermana lo desprecian, ya que lo llaman un monstruo de las bombas. Y aún así, Shiba le dice que tiene una oportunidad si quiere cambiar, lo cual le termina dando esperanza al hombre Daruma, el cual más adelante en un hotel llama a su hermana, revelándole que va a dejar de ser un hechicero y que piensa redimirse, aunque le tome mucho tiempo. Y su hermana sí termina aceptándolo, viendo una foto de cuando él se había graduado, mencionando que irá a recogerlo, viendo cómo es que el hombre Daruma menciona que a partir de hoy el hechicero Daruma ha muerto, va a cambiar, entrando al vehículo, pero su hermana ya se encontraba ensangrentada en el lugar. Y no solo eso, sino que también había alguien justo detrás, el mismo le planta una espada desde la espalda, mientras el Daruma menciona que su hermana no tenía nada que ver en esto, pero el que se encontraba detrás de él es Soho, diciéndole que las otras muertes también ha sido su culpa por no terminar su trabajo, por lo cual el Daruma, al darse cuenta de que su madre también había muerto, decide sacrificarse para también llevarse a Soho. Sin embargo, antes de que este estalle, no pasa nada, y Soho termina saliendo del vehículo, y el caso es que había congelado al Daruma, revelando que la mujer, su hermana, estaba solo inconsciente, y no debe dejar las cosas a medias. Si elige un camino en la vida, tiene que recoserlo hasta el final, con el Daruma explotando junto con su hermana, mientras Soho se retira del lugar caminando, encontrándose con otro hechicero. Y es que resulta que el hechicero psíquico tenía un hermano menor, el cual le estaba pidiendo a Soho que acabe con Chihiro. Sin embargo, Soho, al no aceptar peticiones tan simplemente, menciona que primero tiene que calentar, por lo cual toma a este último y, a pesar de que intenta utilizar su habilidad para revivir los traumas de Soho, este simplemente se da cuenta de que han pasado solo unos segundos y termina acabando con la vida del hermano menor del hechicero. Y es que en cierta forma ha hecho justicia poética al acabar con dos monstruos. Si bien el Daruma quería redimirse, ya había acabado con muchas personas, y por otra parte terminó también acabando con el siglo de odio que iba a generar el hermano menor del hechicero psíquico. Caminando bastante tranquilo con la espada sangrentada, Soho termina llegando directamente a la tienda de Hinao, y obviamente Chihiro puede sentir la intención asesina, cubriendo rápidamente a Char y a Hinao del ataque de Soho, mientras Chihiro se da cuenta de que este es el portador de la Kurikumo. Recibiendo un ataque por parte de este, Char termina despertando observando qué fue lo que pasó, encontrándose cómo es que Chihiro terminó atravesando el muro. Y es que Soho había venido a pelear contra otro portador de una espada encantada, mientras Hinao toma a Char para retirarse del lugar, porque está a punto de empezar una pelea entre usuarios de espadas encantadas, mientras Chihiro, en medio del humo, le pregunta si es que acaso ha manchado la Kurikumo con sangre de personas malvadas. Y a pesar de que Soho dice que eso le da igual, es cierto que sí manchó la espada Kurigumo con sangre de personas malvadas, por lo cual Chihiro se prepara para la pelea, recordando que le dijeron que esto era demasiado para él. Sin embargo, está listo para pelear, activando la Enten, decidido a acabar con Soho, quien no es digno de empuñar esa espada, y Soho está emocionado por la pelea que se avecina.
Unas horas antes de la pelea entre Chihiro y Soho, Shiba se encontraba hablando con Asami respecto a que Soho también debe tener la Kuregumo, pero este se estaba comportando de una forma bastante imprudente y anormal, pensando que quizás está retando directamente al Kamunabi, lo cual es muy probable, ya que con la Kuregumo seguramente piensa que nadie puede ganarle, mencionando una vez más que Chihiro debería mantenerse al margen. Sin embargo, Shiba le recuerda que eso no va a pasar, mencionando que durante la guerra todas las espadas encantadas estaban de su lado, y no hay precedentes para una pelea entre dos usuarios de espadas encantadas, mencionando que realmente habla en serio. Después de todo, allí afuera hay mucha gente, en especial el aniversario del fin de la guerra fue la semana pasada, y han hecho una exhibición especial ese año. Muchos niños ven a Rokuhira como un héroe, por haber creado todas esas espadas y haber traído la paz. Pero si un día esas espadas encantadas se enfrentan en las calles. Pero, volvemos una vez más a la pelea entre Chihiro y Soho. En principio, todos los pensamientos de Chihiro estaban abrumándolos, pero rápidamente se concentró en lo que tenía enfrente, dándose cuenta de que a pesar de que utilizó Mei un ataque eléctrico bastante potente, apenas le ha hecho algo de daño. Pregúntanse si quizás fue gracias al poder de la espada, pero también se da cuenta de que desde que llegó, apenas le ha prestado atención a Char o al resto de personas, por lo cual es posible que no venga por ella, y es mejor así. Saliendo rápidamente de la tienda, rápidamente vuelven a desenvainar sus espadas, donde Chihiro, como el hijo del creador de las espadas, demuestra que conoce sus habilidades. Los atributos de la Kuregumo son relámpago y hielo. Soho rápidamente ha lanzado un ataque de hielo, que Chihiro logra cortar con Kuro, y a su vez lanzando una espada a Soho, el cual en esta ocasión logra bloquearla, pero Chihiro rápidamente se había colocado detrás para conectar otro ataque que Soho también bloquea bastante fácilmente, provocando que Chihiro retroceda, mencionando que es mejor que tome distancia ahora mismo, ya que es mucho más fuerte que él. Reposicionándose, se da cuenta de que Soho no muestra ningún signo de fatiga, ni siquiera se está moviendo a toda su velocidad, pensando en la única forma que tiene para derrotarlo es usando el Nishiki, y en su estado actual solo podrá aguantar unos segundos más, mientras Soho declara que él ama a Rokuhira Kunishiki con todo su corazón. Él forjó esas maravillosas armas, puede sentir un vínculo con ellas, ha leído todo lo que ha podido encontrar sobre él, y hace poco consiguió la Kuregumo. Fue un sueño para él, no podría estar más feliz, pero el subidón duró bastante poco, lo cual lo lleva a su pregunta anterior, ¿por qué un chico como él tiene una espada que ni siquiera él conoce? ¿Dónde la consiguió? Chihiro se niega a responderla, pero Soho le hace otra pregunta, ¿por qué empuña esa espada? Quiere saber si es digno de ella, y Chihiro responde las mismas palabras que su padre, para destruir el mal y proteger a los débiles hasta el final. Respuesta que no es para nada satisfactoria para Soho, quien menciona que sabe que él es el único que lo entiende. Toda la literatura sobre Kunishiki decía lo mismo, era insoportable e insultante toda esa palabrería. Solo hay una razón por la cual alguien creó armas como esas, y si es que acaso no lo entiende, te dirá lo que quería, saltando hacia las personas. Menciona que él creó las espadas como armas definitivas para matar, y su único propósito es arrebatar vidas, listo para lanzar un ataque devastador y matar a una enorme cantidad de personas. Mientras Asami menciona que si dos espadas encantadas se enfrentan en la ciudad, muchos civiles perderán la vida, y su reputación como un héroe, su legado, se desmoronará. Mientras Soho está listo para electrocutar a todas las personas alrededor, va a matarlos a todos. Sin embargo, cuando va a librar el máximo ataque de Mei, no ocurre nada, y es que Soho está bastante confundido, dándose cuenta de que Chihiro fue quien absorbió todo el ataque. En principio está bastante confundido por lo que acaba de pasar, mientras las personas alrededor empiezan a escapar del lugar, y es que Chihiro ha hecho de pararrayos, interceptando la descarga eléctrica, y lo logró específicamente porque logró generar un poco de electricidad desde la punta de su espada. Pero Soho se prepara una vez más para pelear, diciéndole que si es que acaso cree que ha ganado, ya que puede volver a hacerlo. Sin embargo, en esta ocasión no ocurre nada, y es que, según Chihiro, después de utilizar un ataque tan poderoso como Mei, necesita al menos unos 20 segundos para recargar, diciéndole que él no entiende nada. Sin embargo, Soho le dice que deje de alardear, ya que apenas puede mantenerse en pie. Le ha alcanzado un rayo a plena potencia, pero Chihiro se ha dado cuenta de que con ese tiempo, con los 20 segundos de recarga, es suficiente tiempo como para que las personas escapen y el Kamunabi se acerque al lugar, decidido a cortar a Soho en pedazos. Chihiro invoca al Nishiki, revelando cómo funciona la habilidad del Nishiki, el cual actúa como una capa que imbuye todo su movimiento de energía de alta densidad. Sin embargo, su cuerpo ya está sufriendo mucho estrés, mientras Soho le dice que no es necesario que se esfuerce
esfuerce para mostrarle las habilidades o un nuevo truco, mientras piensa que no puede creer que realmente siga consciente, pensando que quizás su anterior ataque de Mei no era tan potente y que le falta dominar la espada, y aprovechará ese tiempo para recargar la espada, diciéndole que antes quería proteger a los débiles, ¿no es así? Por eso estaba protegiendo a esa niña con sus estúpidas intenciones, mientras vemos cómo Hinao y Char escapan del lugar. Y el caso es que según Soho, las buenas intenciones son lo que menos encaja con armas de destrucción creadas por Rokira, instante en el cual Chihiro le grita que no hable así de su padre, lanzando el ataque de Nishiki. Sin embargo, con esto logra sacarlo de desbalance y rápidamente se mueve justo detrás de él, y a pesar de que Soho decide utilizar el Ketsu, creando varias estructuras de hielo alrededor, Chihiro logra esquivar todas y posicionarse justo detrás de Soho, a punto de cortarle. Soho reacciona a la misma velocidad y ambos deciden retroceder, y el caso es que ambos estaban al mismo nivel en ese instante, por lo cual no pudieron acabar uno con la vida del otro, aunque Chihiro está muy sorprendido ya que fue capaz de colocarse a su velocidad y no solo eso, sino que también fue capaz de contraatacar. Observando a la distancia, ve cómo es que la pierna de Char está saliendo de uno de los vehículos, por lo cual la han atrapado. Es entonces que Chihiro, dándose cuenta de lo que significa para Char volver a ser atrapada, vuelve a activar el Nishiki para salvar a Char, mientras Soho está decidido a activar una vez más la habilidad de Mei, ya que ya ha recargado. Pero en cuanto lanza el rayo, un bloque de tierra termina bloqueando el último, y el caso es que sí, el Kamunabi ha llegado. Varios de estos hechiceros rodean a Soho, el cual se da cuenta de que son 5 hombres de una unidad élite, pero podría deshacerse de ellos. Sin embargo, el verdadero problema son esos dos, tratándose de Asami y de Shiba, aunque Shiba rápidamente quiere ir por Chihiro. Asami le dice que en cuanto haga un movimiento, Soho hará el suyo, pero de todas formas Shiba le dice que es un estriado, decidiendo hacer un movimiento, lo cual provoca que Soho utilice Kou, generando una enorme niebla que le permite escapar, y Chihiro alcanza el vehículo rápidamente, cortándole la cabeza a aquel que tenía la pierna de Char. La toma y a su vez toma al chofer que estaba conduciendo el vehículo, provocando que este último voltee. Mientras toma al chofer, le pregunta qué es lo que hizo con Char, y este revela que Soho les ordenó utilizar las extremidades de Char como distracción, pero Chihiro le pregunta entonces qué pasó con la otra chica, o sea Hinao, quien se nos revela que está desangrándose en una calle, por lo cual el chofer simplemente puede reírse, y Chihiro, sin más que decir, acaba con su vida, pero toda la presión de Nishiki ya rebota en su cuerpo, provocando que este colapse, mientras vemos cómo es que en un vehículo, Soho ya se encontraba con el resto, junto con Char, quien había vuelto a ser atrapada, y por desgracia también le habían arrancado sus piernas. Le preguntan si es que acaso ya ha dominado la espada. Soho admite que aún no, ya que sigue desafiándolo en la pelea. Necesita entenderla mejor, pero aún así han logrado recuperar a Char, así que pueden volver al trabajo, mencionando que van a superar a Kunishiki Rokujira, preguntándole si es que acaso no le importa la nueva espada, y es que el caso es que a Soho sí le importa. Después de todo, también tiene que volver a hablar con Chihiro, el cual ha reforzado su voluntad para acabar con Soho. De esta forma un tiempo había pasado y Chihiro se estaba recuperando en el hospital. Sin embargo, en cuanto despierta, recuerda a Char, pero antes de que este escape del lugar, rápidamente Shiba y Asami entran al lugar, sorprendidos de que este haya resucitado. Chihiro pregunta qué fue lo que pasó con Char y Hinao. Hinao aparentemente sí sobrevivió. Mientras tanto, Char sigue viva y por ahora no parece que la vayan a matar, empezando a hablar respecto a la información que obtuvo del hechicero Garuda, revelando que Soho tiene cierta cantidad de un mineral llamado Dantenseki, preguntándole a Chihiro si sabe a qué se refiere, y es que este es el material con el cual se hacen las espadas encantadas. El Dantenseki es un mineral descubierto durante la guerra y solo se conoce la existencia de 150 kilos. El poder espiritual que contienen se multiplica, se vuelve demasiado para que un cuerpo humano lo logre contener, o sea que su efecto es igual al de las espadas encantadas, pero a diferencia de ellas, el poder del Dantenseki es tóxico para el ser humano, por lo cual las personas terminan siendo desgarradas por ese poder y mueren. Pero Rokujira Kunishiki fue el único que fue capaz de estabilizar ese poder y de esa forma creó las espadas encantadas, mencionando que ya están listos para la dosis de hoy. Y el caso es que según Soho, puede que la clave para estabilizar el poder se encuentre en la sangre del clan Kiyonagi, mientras vemos cómo es que Char había vuelto a ser encerrada en una prisión, mientras le daban simplemente comida sosa. La sacaban del lugar para extraerle piezas de su cuerpo y utilizarlas en sus experimentos, y justo después de eso simplemente la devolvían a la jaula, preguntando a uno de los subordinados de Soho que ya que están utilizando su sangre y su carne deberían engordarla, pero Soho menciona que no, es suficiente con cortarla las veces necesarias.
Y todo esto obviamente recae sobre Chihiro, el cual se supone que le estaba protegiendo, preguntando dónde se encuentra su espada, la cual está resguardada en un lugar seguro, disculpándose Shiba, ya que no pensó que fuera capaz de librarse del Kamunabi, revelando a Sami que el Kamunabi está planeando acabar con Soho en una operación dentro de poco, y quieren la información de Chihiro, porque él conoce mejor que nadie las espadas encantadas, además de que han formado un equipo especial para contrarrestarlo, el cual termina entrando en el lugar, haciendo bastante ruido. Ellos revelan que han investigado la guarida del hombre Garuda, pero no encontraron nada, así que están empezando de nuevo, y atacarán inmediatamente en cuanto encuentren la base de Soho, a lo cual Chihiro les da una condición para darles la información, y es ser parte de la misión, por lo cual uno de ellos se niega rápidamente, aunque su compañero menciona que es por celos, ya que es demasiado joven, mencionando que gracias a Chihiro fueron capaces de ahuyentar a Soho sin que haya heridos, lo cual les sorprende a todos, ya que dos espadas encantadas se enfrentaron y no hubo heridos. Chihiro revela que lo hizo redirigiendo el rayo de Soho hacia él mismo, pensando que es muy inteligente y bastante cool. Sin embargo, Chihiro se da a entender que logró hacerlo porque Soho aún no era capaz de utilizar muy bien la espada Guregumo, y Shiba le dice a Chihiro que no puede pelear en ese estado, ya que está muy gravemente herido y no va a poder mover sus músculos al menos durante un mes entero. Esto sorprende bastante a todo el equipo, ya que luchó contra Soho en esas condiciones, pero también se revela que él estuvo inconsciente durante 5 días, lo cual lo hace sentir mucho más mal porque no está con Char, o no la está protegiendo ni yendo a buscarla, pidiéndoles que por favor le dejen ir con ellos. Ellos aclaran que su misión solo es matar a Soho, no rescatar a la chica, eso no está en sus prioridades, pero saben que él es de los que tiene cara fría pero sangre caliente, así que incluso si no le dicen seguramente irá, por lo cual a pesar de que será peligroso, le ofrecen que ella puede rescatar a la niña mientras ellos pelean contra Soho, y teniendo en cuenta su estado actual y su imprudencia, es un plan maestro, preguntándole si es que acaso se apunta, a lo cual Chihiro recuerda el rostro de Soho y a Char. Entonces, este acepta este trato, y como la estrategia ya está decidida, solo tienen que esperar a que Soho reaparezca, ya que no debería tardar en hacerlo. Después de todo, este no dejó ningún rastro en ese tiempo, y le avisarán en cuanto se vayan a poner en marcha. Shiba aprovecha para preguntarle cómo va el dolor de su brazo. Chihiro aclara que puede moverse a pesar del dolor, sin embargo aún no puede mover muy bien su brazo izquierdo, y es que Shiba se ha dado cuenta de que a pesar del odio que siente, siempre toma las decisiones más acertadas para avanzar hacia adelante. Recordando brevemente su pasado, Shiba, cómo es que actuaba como un bufón cuando tenía 18 años junto con Asami y Rokuhira, admitiendo que Chihiro es un prodigio, instante en el cual el celular de Chihiro termina sonando. Pero cambiamos a un castillo semi-destruido, donde aparentemente están los hombres de Soho. Estos mencionan que ningún hechicero se va a acercar al lugar, después de todo solo están investigando con una niña, revelándonos que hay muchos hechiceros que han sido contratados como guardaespaldas para cuidar el lugar. Sin embargo, Soho no tiene ningún guardaespaldas, esto porque él ya de por sí es fuerte, y también acaba de salir solo sin ni siquiera una guardia. Y el caso es que Soho terminó visitando un par de aguas termales, recordando el rostro de Chihiro, pensando en que él era el hijo de Rokuhira. Y a pesar de que había leído todo sobre Rokuhira, nunca hubo ningún dato sobre él después de la guerra, pensando que es solo un adolescente y parecía conocer bastante bien las espadas encantadas, recordando sus últimas palabras, lo cual realmente no le gusta, mientras vemos que un miembro de otra organización criminal viene, mencionando que ese artículo es del otro día, mencionando que eso fue lo que acordó, pero también mencionó que eso se podía rastrear y no le gusta que le persigan. Soho le pregunta si es que acaso ya acabó con las otras organizaciones enemigas. Este admite que sí lo hicieron, pero hubo un problema, y es que su hechicero terminó estallando. Eso no era lo que hablaron, ya que ese hechicero era el pilar de todas sus operaciones, preguntándole a Soho cómo va a compensarlo, pero este menciona que eso los advirtió. Les dijo que con eso podrían utilizar un poder equiparable al de una espada encantada. Sería como volar por los aires, a lo cual este último envía a sus hechiceros para castigar a Soho. Sin embargo, no pasa nada, y más adelante vemos que este simplemente los masacró, mencionando que aún no hay una forma segura de controlar el Dantenseki, aunque en teoría lo estarían haciendo perfecto, preguntándose qué es lo que falta, pero simplemente decide salir del lugar, pensando que si no logran entender las espadas encantadas, no van a poder entender tampoco el Dantenseki, dándole la orden a la anciana de que llame a la policía, dándose cuenta de que va a tener que volver a pelear contra Chihiro, y si realmente es el hijo de Rokuhira, la próxima vez hará que comprenda, y para eso tiene que derrotarlo, recuperando la espada Kuregumo. También tiene que entenderla. Es entonces que al salir del lugar, menciona que ese será un buen calentamiento, y el caso es que sí, finalmente lo han ubicado. Este revela que en el pasado los hechiceros actuaban en las sombras de la sociedad, y se rebelaron durante la guerra. Desde entonces han estado actuando frente al público, pero aún así, el país no se ha desmoronado. Todo eso gracias a el Kamunabi. Y es que el escuadrón especial para neutralizar a Soho finalmente
finalmente ha llegado. El capitán del escuadrón, Ikuto Hagiwara, le pregunta si es que acaso ese monólogo ha sido solo para decirles que ya está listo para luchar, pensando en que está muy tranquilo y quizás los estaba esperando, pero no hay manera de anticipar los movimientos de Zoho, pero está bien así. Después de todo, es más sencillo para él, el cual menciona que su cuerpo está entrando en calor, activando la Kuregumo. Mientras tanto, en la base de Zoho, vemos como los guardias que estaban vigilando el lugar ven un pez volador y simplemente se trata de Chihiro, quien ha llegado a acabar con todos ellos. Rápidamente intentan usar su celular para llamar refuerzos, pero en cuanto uno de ellos está a punto de alertar al resto, sus compañeros ya están muertos y este simplemente puede decir que solo tuvo un dolor de estómago, preguntándole a Chihiro qué es lo que quiere de él. Pero cambiamos de escenario y volvemos con el escuadrón anti-Kuregumo, donde Zoho se da cuenta de que son los 5 de la anterior vez. Sin embargo, no están Asami ni Shiba, pensando que quizás ellos le ayudarían a descubrir todo el poder de la Kuregumo. Es entonces que rápidamente le atacan. Primero que nada, uno de ellos levanta la tierra, mandando a volar a Zoho por los aires, mientras en paralelo vemos cómo es que Chihiro les explica las habilidades de la Kuregumo. La primera es una habilidad de hielo con un buen equilibrio entre ataque y defensa. Yui Kou es una habilidad de agua que se utiliza como distracción y camuflaje, y un relámpago mortal Mei. Y a pesar de que son habilidades bastante básicas, piensan que quizás podrían simplemente improvisar, mientras uno de los miembros del Kamunabi espera que Asami también vaya con ellos, ya que le da bastante miedo. Sin embargo, esta menciona que en esta ocasión solo irán ellos. Después de todo, los altos mandos no creen que solo derrotando a Zoho todo esto vaya a detenerse. Después de todo, también la subasta se realizará dentro de un mes. Además, hay una clara diferencia entre el poder de una espada encantada y un hechicero, por lo cual la única forma que tienen para vencerlo efectivamente es una estrategia sólida. Y el caso es que la tierra que había mandado a volar a Zoho al aire estaba flotando, de tal forma que tenían que llevarlo al mar, y por sobre todo, una batalla aérea no causaría daños en la ciudad. Rápidamente, Zoho utiliza Mei. Sin embargo, el ataque es bloqueado por un muro de piedra, y otro del escuadrón Kuregumo se acerca, bloqueando el ataque de Zoho, mientras le lanzan un par de cuchillos por detrás. Zoho lo manda a volar con una patada y neutraliza las cuchillas con Mei, congelándolas en el aire. Sin embargo, estas mismas continúan su camino, por lo cual Zoho tiene que esquivarlas, y otro miembro del escuadrón Kamunabi está a punto de lanzarle un golpe que Zoho por poco logra esquivar, mientras la arremetida de ataques continúa. Chihiro les aclara que tienen que atacarlo continuamente para que no acumule energía, ya que la base de Kuregumo es aumentar energía y de esa forma aumentar su propia potencia. Y antes, cuando luchó contra Zoho, él no dominaba suficientemente bien la espada, pero viendo su habilidad, no le sorprendería que haya aprendido de sus sucesores. Y si ese es el caso, será mucho más fuerte que antes. Y si les alcanza con un ataque cargado, morirán de seguro. Mientras, él mismo continúa esquivando varios ataques, dándose cuenta de que están evitando que cargue energía, utilizando rápidamente Kou, que no requiere carga, para liberar una enorme cantidad de agua. Y inmediatamente Mei, electrificando a todo el escuadrón Kamunabi. Pero Chihiro les había advertido que podría utilizar esta estrategia utilizando Kou y Mei, pero ellos tendrían que recibir ese ataque, ya que si no acumula suficiente energía, el ataque no será tan poderoso como el que él recibió, pero aún así duele bastante, aconsejándoles que no solo tienen que recibir ese ataque, sino que tienen que hacerlo cuando Mei está en su máximo punto, porque si no, Zoho les lanzará el otro rayo mortal que sin duda es un ataque que sí podría matarlos en un solo momento, y justo después de utilizar ese ataque es cuando queda mucho más vulnerable, y tienen que aprovechar la oportunidad en ese momento, pensando que está funcionando, a lo cual uno de ellos pregunta cómo van a sobrevivir a Mei, y Chihiro les dice que ellos pueden hacerlo, ya que podrán manejar esto, ya que son una unidad de élite. Y el caso es que uno de ellos termina colocando sus manos en el piso, generando un impulso que dispersa el agua por todos lados, logrando disminuir la potencia de Mei en ese momento. Y si bien no lograron bloquearlo por completo, es un buen avance. Mientras el escuadrón Kamunabi está listo para volver a atacar a Zoho, él mismo vuelve a recordar el rostro de Chihiro, bastante enfurecido, mientras volvemos al castillo semi-destruido, donde Chihiro ya se había encargado de la mayoría de los hechiceros y los guardias, y se dirigía al sótano donde está atrapada y encerrada Chara. Pero ese sótano estaba siendo protegido por 2 hechiceros, a lo cual le dicen a Chihiro que, como está lleno de heridas, él no va a poder pelear contra ellos, y hasta ahí llegó. Sin embargo, en ese momento, Chihiro recuerda un par de palabras de su padre, el cual le dijo que la espada encantada tiene una verdadera esencia que va más allá de la teoría. No puede explicarlo con palabras, pero el poder de la espada encantada es una fuente de la naturaleza, por eso sus limitaciones solo son teóricas, y es posible que pueda transformarse en cualquier forma dependiendo del portador.
desgarrador. Estas eran palabras que Chihiro les estaba diciendo al escuadrón Kamunabi, ya que según su padre, ese poder va más allá de la teoría, razón por la cual, a pesar de ser tan poderosas, fueron capaces de darle fin a la guerra. Y el caso es que las espadas encantadas tienen un poder abrumador que va más allá de lo que el propio forjador tenía en mente. Mientras volvemos al presente, donde Shiba había aparecido en el lugar, alcanzando uno de sus objetivos. Y es que justo antes, cuando habían llegado, mencionaron que tenían dos objetivos en ese lugar. La primera era rescatar Char, la segunda investigar la conexión de Soho con el Nishaku, para saber quién está moviendo los hilos detrás. La pista que tenían era que además de que había hechiceros protegiendo el sótano donde estaba Char, había otros hechiceros protegiendo una cabaña algo lejos, lo cual era bastante sospechoso. Y antes de dividirse, Shiba le dijo a Chihiro que intente no pelear con otros hechiceros, ya que no está en condiciones de luchar. Por ahora, simplemente tiene que ver el terreno y esperar a que él llegue al lugar. Chihiro se encontraba en las columnas observando a los hechiceros que estaban resguardando el sótano, los cuales comentaron que ya vieron cómo esa niña se regeneraba varias veces. Sin embargo, uno de ellos ya había aparecido justo detrás de Chihiro, ya que habían sentido su presencia. Y es que Shiba, que estaba afuera, ya detectó que empezó una pelea, mientras él mismo estaba a punto de empezar la suya con un par de hechiceros en el lugar. Shiba les dice que parecen bastante fuertes, lo que significa que hay algo importante allí dentro, mientras varios científicos se enteran que hay un intruso que tiene una espada encantada. Y Char escucha esto último, mientras Chihiro se había puesto en posición para defenderse de este hechicero. Este se pregunta qué demonios están haciendo los guardias, y el que atacó a Chihiro revela que olía a sangre, así que fue a comprobar, y muchos están mal heridos porque apuntaron a sus órganos vitales, mientras otro hechicero aparece justo frente a Chihiro utilizando a Kuro para tomar distancia, pero otro aprovecha para lanzarle un golpe de lado, del cual Chihiro no puede cubrirse bien porque su brazo aún no está recuperado, mandando a volar a Chihiro hacia un muro, mientras los otros dos hechiceros mencionan que Soho les contó que Chihiro había recibido un rayo, por lo cual no estaría en condiciones para pelear y que solo ha venido al lugar a morir. Y es que en esta ocasión no puede utilizar ni Shiki, ya que si se desmaya todo habrá acabado, decidiendo utilizar a Kuro para cortar las luces, y en ese breve periodo logra escapar. Rápidamente los hechiceros dan la orden de que bloqueen todas las entradas y salidas, ya que el espadachín está débil y que a pesar de que tiene una espada encantada no va a poder matar a alguien como un hechicero sin presentar ninguna amenaza, mientras Chihiro está lamentándose mientras se esconde de que no es suficientemente fuerte, porque si no, lo hubiera salvado en aquel momento, recordando cómo es que ahora ha estado fallando mucho en salvar y cuidar a Char, preguntándose si es que acaso cuando estaba en plenas condiciones habría podido salvarla. Sin embargo, de todas formas, los pensamientos continúan abrumando a Chihiro, el cual se repite a sí mismo que tiene que esperar, recordando brevemente el pasado con su padre y cómo es que cuando este se encontraba reflexionando fuera de la casa, pensando en que ha estado leyendo los libros y aprendiendo sobre la forja, pero mientras más lee, más piensa que nunca llegará a ser como su padre, el cual le dice que es cierto, ni de cerca llegará a ser como él, pero a la vez le dice que no tiene que deprimirse, él es lógico y frío como su madre. Además, hay un montón de cosas que es capaz de hacer mucho mejor que él, como lavar ropa, cuidar a los peces y limpiar los servicios, mencionando que la cuestión ahora es que no actúe como se sienta, tiene que tener la mente fría y ser más flexible, tiene que encontrar su propia forma de hacerlo usando sus manos, o sea, una forma para calmarse a sí mismo. Chihiro empieza a tocarse la barbilla pensando que quizás podría ser así, pero decide cambiar por un gesto que coloca su pulgar directamente en su párpado para deslizarlo a un lado, y de esta forma vuelve a tener la mente fría. Mientras los científicos estaban listos para continuar haciendo las pruebas con Char, diciéndole que no hay esperanza para ella. Sin embargo, mientras los hechiceros buscaban a Chihiro, el cual aparentemente era incapaz de combatirlos, un pez negro empezó a flotar a su alrededor, y más pronto que tarde, un montón de ellos estaban rodeándolos, mientras Chihiro le dice a Char que lo siente, pero pronto acabará. Y es que en esta ocasión ha desarrollado un nuevo ataque, con el cual va a acabar con todos ellos, utilizando a Kuro, desgarrador. En tanto, vamos a un recuerdo de Char, la cual estaba desayunando con su madre. Sin embargo, esta vio que Char pudiera ocultar bien sus heridas, al menos las que se regeneraban, mencionando que si alguien descubre el potencial de sus habilidades, podrían hacerles mucho daño, mencionando que ya no es feliz, sino es súper feliz, ya que está junto con Char, revelando también que la única persona a la cual le dijo de su habilidad fue a su esposo, quien se asustó y salió huyendo. Sin embargo, en ese momento también llegó aquel que les iba a hacer mucho daño, mientras volvemos al presente con Chihiro, el cual se disculpa con Char, pero va a acabar con todos ellos, mencionando cómo funciona Kuro desgarrador. Y uno de los hechiceros se acerca, mencionando que está aparentando ya que tiene muchas heridas como para poder pelear cuerpo a cuerpo. Sin embargo, este último termina siendo partido a la mitad, preguntándose por qué, si es que tenía la protección de los guantes de hierro. Y el caso es que el ataque no fue solo un ataque. Kuro es más pequeño, es un ataque sin
simple. El consumo de energía es igual al de Kuro normal, pero la potencia es menor. Sin embargo, gracias a su movimiento compacto puede realizar un despliegue de ataques más rápido. Kuro desgarrador son grupos de pequeños Kuro. Lo que Chihiro desató no fue solo un ataque, sino la combinación de 20 pequeños ataques. Logró realizar cortes con movimientos compactos que no ejercían cargas sobre su cuerpo, a cambio de un intenso consumo de energía. No tenía ninguna forma ni teoría para realizar sobre ello. Chihiro lo hizo instintivamente con un cuerpo malherido. Trató de encontrar la forma de superar su situación y bajo aquella extrema concentración, su comprensión sensorial se aceleró. De esta forma, acabando con varios guardias en el camino del lugar. Mientras volvemos al pasado, cuando Char y su madre habían sido atrapadas por Soho, los cuales habían mencionado que en el pasado, después de que los rumores de que si comías su carne te volvías inmortal, su aldea fue completamente destruida. Pero hace poco alguien le vendió información de una niña de 13 años que había logrado escapar. La niña creció y estaba viviendo de forma bastante oculta para ocultar la habilidad de su sangre a la sociedad. Pero, por desgracia, tuvo que tener una hija y traerla a ese infierno. Pero en cuanto a él le respecta, mientras más muestras tenga será mucho mejor. De esta forma, tanto Char como su madre sufrían con los experimentos de Soho, donde la madre de Char se lamentaba, ya que si ella no fuera su madre, ella no tendría que sufrir todo eso y sería feliz. Pero Char continuaba optimista, mencionando que ella es feliz porque está con su madre, a lo cual la misma simplemente puede llorar, mientras se nos menciona que en el pasado la madre de la niña era bastante imprudente. Logró escapar de prisión, le robó las llaves a los guardias e hizo que mataran a un par de ellos. Y es que en un momento, cuando había planeado su escape, logró colocar a Char en una reja para que ésta lograra escapar. Sin embargo, ella no podía ir con ella, mencionando que ella escape y se quedará a hacer algo de tiempo. Obviamente Char no quería irse sin su madre, pidiéndole que por favor vaya y encuentre un lugar para ser feliz, aunque Char insistía en que ella ya es feliz, incluso en este sitio, porque están juntas. Incluso en un lugar como ese, al cual su madre le dice que no debería estar en un lugar como ese, instante en el cual los hechiceros la habían encontrado. Así que Char tenía que irse del lugar, revelando que no solo eso, sino que la madre de Char había logrado incendiar a varios científicos y destruir mucho equipo. Sin embargo, a pesar de todo eso, lograron reconstruir el equipo y recuperar a la niña, por lo cual todas las investigaciones continúan. Mientras vemos que los hechiceros que se encontraban fuera estaban esperando a que Chihiro saliera. Sin embargo, a pesar de todo esto, estos ya habían sido derrotados y cortados en pedazos por Chihiro, y el último que le estaba siguiendo el ritmo termina cayendo, al punto que estos dos últimos hechiceros van a entrar en acción, mencionando que ya se estaban aburriendo. Sin embargo, en cuanto invocan sus ataques o sus hechicerías, que serían Kisou, sus cabezas también salen volando, mientras Char estaba lista para continuar con los experimentos. Sin embargo, antes de que todo esto pasara, Chihiro logra alcanzarla, ofreciéndole un sándwich que en esta ocasión no está aplastado, mientras la última memoria de su madre: volverás a encontrar la felicidad tarde o temprano. Y Char recibe el sándwich, diciéndole a Chihiro que había tardado demasiado. Y más adelante, Char se da cuenta de que Chihiro está malherido, así que no puede cargarla. Y se nos explica la razón por la cual Chihiro fue capaz de amplificar su propia habilidad con Nishiki. Y es que en esta ocasión, en vez de envolver su cuerpo con esta, lo utilizó para asistir sus propios movimientos, lo cual disminuyó bastante la carga sobre el cuerpo de Nishiki, pero aún así era mucha. Pero para Chihiro, este dolor no era nada comparado con el dolor que Char sintió todo ese tiempo. Preguntando a Char qué pasó con Hinao, Chihiro le aclara que ella está bien, todos están bien, pero Char nota rápidamente que la mano de Chihiro está bastante mal, recordando cómo es que antes las células del clan de Char sí funcionaban para estabilizar el material. Sin embargo, no termina de funcionar como tal, a lo cual Char le pide que le dé su mano izquierda, recordando a su madre cómo es que ella puede utilizar su habilidad, y es que simplemente tiene que desear que el dolor desaparezca, y concentrándose en la mano de Chihiro logra curarla, lo cual sorprende bastante a Chihiro. Mientras tanto, la luna ya se estaba poniendo y se vuelve a reunir junto con Shiva. Chihiro le pide que se encargue de Char, mientras ven que alguien se está acercando, y a pesar de que Shiva sabe que Chihiro quiere encargarse de esto, le preocupa su mano. Sin embargo, en esta ocasión nota que esta se encuentra en perfectas condiciones. Todo esto porque Char terminó curándolo, pidiéndole que no muera, y este dice que no lo hará, dándole las gracias a Char. Desenfundando su espada, llama una vez más a Enten. Pero volvemos al pasado. En esta ocasión vamos con el equipo anti-Kurekumo, donde utilizando una fusión de Kou y Yui, Soho logra lanzar varios picos de hielo, y por su parte continuaba con los ataques, mientras que el más joven ya quería entrar en la pelea, aunque mencionaban que él no puede entrar ya que es su carta del triunfo. De esta forma continuaban peleando contra Soho, al cual ni siquiera le han dado 10 segundos para recargar su arma, mientras uno de ellos se reforzaba. Utilizaba la poca electricidad generada por Mei para disparar a uno de sus compañeros como una especie de cañón electromagnético, mientras otro equipo lograba sostener a Soho en un lugar exacto, y efectivamente lo
dispara y terminan alejándose del lugar, y de esta forma han logrado separar a Soho de Kuregumo, con lo cual para ellos es suficiente para haber ganado la pelea. Sin embargo, Soho a la distancia termina activando Mei, la cual sale volando, destrozando el brazo del hechicero que se encontraba en el lugar. Pero no solo eso, sino que también atraviesa y mata al hechicero que había sido disparado, por lo cual los Kamunabis se dan cuenta de que las cosas han cambiado, mientras Soho aparentemente ha logrado evolucionar y aumentar su entendimiento de Kuregumo. Rápidamente intentan pasar a la segunda fase, activando la habilidad especial de su as bajo la manga. Sin embargo, antes de que lo haga, Soho ha logrado lastimar a los dos hechiceros de muerte, y es que en esta ocasión Soho ha terminado ganando contra el escuadrón anti-Kuregumo. Mientras este se encuentra frente a Chihiro, le dice que sintió que su afinidad con Kuregumo estaba aumentando. Por eso no fue sorprendente que se acortara mucho el tiempo de carga. Pero lo sorprendente vino después. En lugar de liberar Mei acumulándolo, lo envolvió en su cuerpo. Y a pesar de que tomó tiempo, aprendió varias cosas gracias a esa batalla. Y es que todo el escuadrón anti-Kuregumo fue masacrado. Y a pesar de que Chihiro logró sentir sus muertes, simplemente se concentró en lo que viene ahora, ya que ahora mismo tiene que enfrentar a Soho, quien ahora mismo porta la Kuregumo. Y no solo eso, sino que su entendimiento también ha aumentado, el cual también se ha dado cuenta de que Chihiro ha aumentado su entendimiento de Enten. Y a pesar de que tienen mucho que hablar, ahora mismo no necesitan palabras. Ambos están malheridos y agotados por la batalla, y ambos aumentaron su comprensión de sus espadas. Estaban en igualdad de condiciones, tenían simplemente 12 segundos. Chihiro activa Nishiki y Soho activa Mei. Se decidirá en 12 segundos. Tanto Soho como Chihiro empiezan el combate a una gran velocidad, recorren el lugar, intercambiando golpes y destruyendo el castillo, conectando sus ataques, pero a la vez, en paralelo nos muestran cómo ellos previsualizan el choque de sus filosofías. Y es que en esta previsualización se puede ver cómo es que Soho le estaba invitando un par de dulces a Chihiro, ya que es una muestra de su respeto. Y a pesar de que Soho está intentando hablar con él abiertamente, él simplemente quiere matarlo, ¿no es así? Mencionando que simplemente matarse entre sí sería solo un desperdicio, y ha estado en sus pensamientos todo ese tiempo, ya que él es el hijo de Rokuhira. Y a pesar de que Chihiro quiere decirle que no hable de su padre, este simplemente se calla, y Soho menciona que le ha hecho comprender algunas cosas que intentó ignorar. Estas creencias suyas tan desagradables las acepta y las reconoce, al cual Chihiro le dice que en ese caso alguien como él no debería estar empuñando una espada encantada, pero Soho le aclara que no tiene que equivocarse, la está empuñando según sus propias creencias, como un arma homicida. Pero Chihiro le dice que se equivoca, citando una vez más las palabras de su padre. Pero para Soho ese mensaje no importa nada, porque él recibió otro mensaje como su legado, el cual era matar. Eso era por sí mismo, y aunque se trate de los días de Rokuhira, no quiere saber nada de eso, ya no le hace falta. Él tiene su propia interpretación de él, y tampoco cree que su interpretación sea errónea, porque al igual que él usó la espada para recuperar a esa cría, él descubrió que la Kuregumo responde a sus ideales y colabora con él abiertamente. Mientras continúan intercambiando golpes alrededor del castillo, Soho demuestra que tiene mucha más habilidad intercambiando la espada de mano en mano, logrando volarle uno de los brazos a Chihiro. Pero no solo eso, sino que Soho se ha dado cuenta de que Chihiro sacrificó su brazo para cambiar la trayectoria, y a pesar de que su fuerza física es superior, la velocidad de Chihiro es mucho más alta que la suya. Y a su vez Chihiro se ha dado cuenta de que Soho ha aumentado su velocidad al envolverse en los relámpagos de Mei, mientras Soho le dice que él no es el único que puede hablar de Rokuhira, porque él también pensaba así y se equivocaba. Cualquiera puede hablar de Rokuhira y también en su nombre. Por esa razón, esa lucha de filosofías no tiene significado, revelándonos que ya han pasado 7.68 segundos, mientras Chihiro se da cuenta y piensa que él tiene 3 ases en el manga además de Nishiki. Uno es el tajo a distancia, la otra es la técnica defensiva que anula el Mei. El 3 son los rayos que utiliza como pararrayo. Sin embargo, con esa velocidad, Kou y Yui no son bastante prácticos, y la forma de aprovecharlos sería soltar el relámpago envuelto como un ataque sorpresa. Pero hay algo que también tienen que tener en cuenta. Durante 12 segundos, si utiliza toda la energía espiritual que le queda e intentara usar otra técnica en ese estado, eso implicaría reducir el tiempo en el cual puede mantenerse luchando, lo cual es un fastidio. Mientras continúa la pelea y el destrozo en el lugar, solo quedan 3 segundos, y en este periodo de tiempo, Soho se ha envuelto con el doble de energía espiritual
espiritual que su cuerpo puede soportar, ya que su objetivo es ganar sin importar el costo, logrando posicionarse justo detrás de Chihiro. Sin embargo, el golpe termina fallando, y Chihiro es quien en esta ocasión se ha posicionado justo detrás de él, el cual estaba recordando las palabras de su padre, que las armas siguen siendo herramientas para matar personas. No hay una respuesta correcta, y a partir de ahora verá el mundo con sus propios ojos, mientras vemos al sobreviviente del escuadrón anti-Kuregumo que sobrevivió, y Chihiro menciona que las espadas encantadas no deberían existir en este mundo. Reconoce que ambos pueden hablar sobre su padre, y por esa misma razón no se va a contener, lo matará con más convicción que nunca. Es entonces que Soho intenta cortar a Chihiro. Sin embargo, este termina perdiendo uno de sus brazos, y la razón es que Chihiro es mucho más rápido que él, preguntándose por qué. Y el caso es que Chihiro, a diferencia de Soho, ha envuelto su cuerpo en 3 veces más energía espiritual de la cual su cuerpo puede soportar, pero aún así puede seguirle el ritmo con la vista, instante en el cual Chihiro está a punto de atacarle por la espalda, y Soho reacciona a tiempo, desviando la espada para cortar el cuello de Chihiro. Sin embargo, Chihiro ya tenía planeado que Soho iba a reaccionar a esa velocidad. Por esta razón, se detuvo justo antes de recibir el corte y utilizó a Kuro, mientras Soho se dio cuenta de que liberó a Ninshiki y cambió la cadencia del ataque, y liberando a Kuro está a una distancia 0 contra Soho, mientras Chihiro recuerda brevemente su tiempo forjando espadas con su padre. El ataque conecta de lleno con Soho, partiendo incluso los árboles que estaban por detrás, el cual en esta ocasión ha sido derrotado, y Chihiro se planta como el ganador. Sin embargo, no solo eso, sino que la Kuregumo también ha sido partida por la mitad. Chihiro ha conectado un golpe mortal, utilizando el doble de energía que su cuerpo podía soportar, sin importar las consecuencias, aunque ese dolor sea uno que trascienda lo que cualquier humano puede soportar. Tenía que apostarlo todo, y a pesar de que Soho al final utilizó Mei para contrarrestarlo, Kuregumo, las espadas encantadas favorecieron a Chihiro, pero este lo niega, mencionando que se equivoca, mientras ve cómo es que Kuregumo fue partida. Menciona que también le favorecieron a él, instante en el cual cae. Sin embargo, Shiva lo sostiene, pero algo extraño pasa, y es que alguien aparece en la entrada. Sin embargo, cuando Shiva voltea, esta persona desaparece, preguntando a Chihiro qué pasó con Soho, el cual, a pesar de estar literalmente abierto, continúa arrastrándose hacia el castillo, y no le quedan muchos minutos de vida. E incluso si pudieran interrogarlo, no puede hacerlo con Soho en ese estado, preguntando si es que deberían darle el golpe de gracia, pero según Chihiro no es necesario. Es entonces que Char llega al lugar, con Chihiro decidida a curar el brazo que Chihiro perdió lo más rápido posible, a pesar de que Chihiro menciona que está acostumbrado a ese tipo de heridas. Pero por otra parte, vemos cómo es que Soho se estaba arrastrando literalmente hasta el laboratorio, donde se encontraba la piedra, el Dantanseki, y destruyendo el contenedor. Menciona que no necesita un equipo, por fin puede comprender las espadas encantadas, y ahora será capaz de controlarlo. Sin embargo, en el instante en el cual lo toma, su brazo termina estallando, preguntándose qué fue lo que le faltó, recordando las palabras de Chihiro, de que las espadas también lo favorecieron a él, pero aún se pregunta en qué se equivocó. Mientras vemos que Char no fue capaz de curar el brazo entero de Chihiro, disculpándose con Chihiro por esto último. Sin embargo, él le dice que, gracias a la fuerza de Char, él ha logrado pelear contra Soho. Si no hubiera sido por eso, hubiera perdido. Mientras vemos que el Dantanseki dentro del castillo termina estallando, llevándose a Soho junto con él, y Chihiro le dice que no lo derrotó físicamente, solo fue capaz de derrotar lo que él representaba, algo que su padre jamás habría aceptado. En las ruinas del castillo suroeste de Chiba se encontró el cuerpo de Soho Genichi, y de esta forma 10 días habían pasado, y vamos al cuartel general del comité del Kamunabi, donde se menciona que de la unidad élite anti-Kuregumo, Harima Tsumi, Kuhara Hajime y Uzuki Hinoko con Mako Kasahara son los 4 que murieron cumpliendo con su deber. En tanto, a Machi Kazane le falta el hombro y el brazo derecho, y Kuto Hagiwara sobrevivió pero perdió ambas piernas y aún no ha recuperado la conciencia. Además, se nos menciona que la subasta parece que va a continuar. Lo único que cambió fue el nombre del expositor, por lo cual Soho no fue quien tomó la iniciativa. Y el hecho de no haber perdido a Kazane y a Kaiichi era crucial, ya que han tenido suerte de poder conservar tanto a Sami como a Hiyuki antes de la subasta. Por ahora deben recuperar la Shinuchi a toda costa. Y ahora también tienen que pensar en quién será el próximo dueño de la Kuregumo, a quién harán que haga un pacto de por vida, preguntando a uno de ellos si es que acaso lograron recuperar a Kuregumo, mientras se nos menciona que el pacto de por vida es un mecanismo restrictivo creado por Rokuhira que implementó en todas las espadas encantadas. Una vez una persona hace un pacto de vida con una espada encantada, nadie más puede ejercer el poder de la espada que no sea el dueño original. Y desde el asesinato de el anterior propietario de la Kuregumo, que ocurrió al mismo
tiempo que el asesinato de Rokujira, todos aquellos que alguna vez empuñaron una espada encantada ahora están bajo la protección del Kamunabi, mostrándonos a 4 personajes. Sin embargo, por protección solo quiere decir que los encerraron en los cuarteles del Kamunabi, ya que mientras ellos sigan vivos nadie más va a poder utilizar las otras espadas, mencionando que solo la Kuregumo era una amenaza real para el estado porque el propietario de esta había muerto. Y uno de los altos mandos menciona que tienen más a tener en cuenta, ya que según el informe de Machi Kazane, ellos no son quienes acabaron con la vida de Soho, sino fue alguien llamado Chihiro Rokujira, alguien que afirma ser el hijo de Kunishige Rokujira y dueño de la 7ª espada encantada no registrada. Y a pesar de que hubo una búsqueda alrededor de todo el castillo al este de Shiba, no encontraron ni la Kuregumo ni la 7ª espada encantada, mientras Asami recuerda cómo es que él mismo estaba visitando a este sobreviviente, diciéndole que Chihiro se vengó de Soho por ello, recordando a sus compañeros caídos. Sin embargo, en la mente de este último, él menciona que las espadas encantadas no deberían existir, disculpándose con Asami, mencionando que no va a revelar su relación con Chihiro. Sin embargo, también está en contra de dejar las espadas encantadas sin control, mientras interrogan a Asami respecto a que hay testigos de la presencia de Chihiro junto con una 7ª espada encantada, preguntándole si es que acaso él no estaba al tanto. Y es que en el pasado, la razón por la cual no se llevaron las espadas encantadas fue porque ellos, los partidarios de Rokujira, lo escondieron antes de que ellos se dieran cuenta. Pero otro alto mando menciona que la razón por la cual lo escondieron fue porque personas como ellos pretendían quitarle las espadas a Rokujira. O sea que los amigos de Rokujira estaban protegiendo a Rokujira y a las espadas de que el gobierno se apoderara de ellas. Mientras otro alto mando menciona que ya han tenido una discusión sobre esto hace 3 años cuando Rokujira murió, y todos prometieron que harían su mejor esfuerzo para recuperar todas las espadas encantadas. La misión ahora es recuperar la 7ª espada encantada, a Kuregumo y a Chihiro Rokujira. Y ahora que saben que incluso las fuerzas de Hagiwara no fueron suficientes para una espada encantada, van a tener que ser mucho más precavidos lo antes posible. Y en esta ocasión lo único que pueden hacer es enviar al más fuerte de los Kamunabi, a Hiyuki, al cual se le da la autorización para utilizar en Kotsu hasta el torso, y este se encargará de cazar a Chihiro.